Bendigamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es martes 17 de junio de este año 2025. Le damos gracias al Señor por el nuevo día que nos concede. Esta jornada es para vivirla con la fe, confiando siempre en el Señor, dejando en Él todas nuestras preocupaciones y comprendiendo que la fe tiene una propiedad que nos lleva sobre todo a ser herederos de las promesas de Dios, y esa propiedad se llama la obediencia. Hay que aprender a obedecer y hacer cada momento de nuestra vida conforme al conocimiento de Dios, para que nuestra vida se vuelva bendición en el tiempo para quienes comparten y viven con nosotros, y también donde el Señor nos lleve según sus planes y propósitos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en la vida de la fe, en la vida de la gracia, en este seguimiento que hacemos cada día de Jesucristo como Maestro que nos invita a ir detrás de Él, lo más importante es siempre hacer una apuesta por hacer las cosas bien, como Dios nos lo pide. Decía San Vicente de Paúl, el reto no es hacer el bien, sino el reto es hacer el bien, porque allí es donde está la clave para que nuestra vida sea perfecta, es decir, agradable, sea sobre todo mirada con buenos ojos a la presencia del Señor. Así como termina el Evangelio de hoy, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, no se está hablando de un perfeccionismo, de una vida precisamente en lo intachable, una vida en el tema de la perfección de todo lo que está hecho según la lógica o el conocimiento humano, sino que la perfección que habla el Evangelio es de una vida hecha a la imagen de Dios. Como Dios es con nosotros, así debemos ser nosotros también con los demás. Si Él es bueno con nosotros, también nosotros debemos ser buenos con los demás. Y allí estará midiéndose nuestro camino de conversión. Por eso la primera lectura tomada de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, Pablo nos estará diciendo que la gracia de Dios es sobre todo puesta de manifiesto cuando damos frutos de una vida generosa, de una vida solidaria, que se vuelven actitudes constantes. No se trata de ser bueno por un momento, no se trata de ayudar a alguien solo por un momento, se trata de ser esas personas convencidas del poder y del amor de Dios en todo lado. Pablo habla de la iglesia de Macedonia, le dice que lo más importante es aprender a dar en todo momento, sobre todo aún en las desgracias y dificultades. Allí hay que ser generosos y dar. Y así veremos cómo la alegría no es de nuestras conveniencias sentimentales, porque hicimos el bien a alguien que nos convenía, sino que la alegría viene de hacer una vida en plenitud, en el amor que Dios nos da, así como Él nos ha amado, estamos llamados nosotros también precisamente a amar.
Por eso dice Pablo: conocen ustedes la gracia de nuestro Señor Jesucristo que se nos ha dado. Siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se enriquezcan con toda su pobreza. La gracia de dar es el secreto de una vida en conversión. Cuando el corazón vence el cálculo, cuando no somos mezquinos, sino quedamos más allá. Por eso pudiéramos hablar en este amanecer de una economía perfectamente de lo que es una economía del corazón. Pablo le escribe a esta comunidad de Corinto y les dice, para motivarlos a que sean generosos en una colecta en favor de los cristianos pobres de Jerusalén. Y les dice que ante todo deben entender la gracia que Cristo ha manifestado con ellos, el amor verdadero. Y es necesario entender ese amor en la medida en que Dios nos perdona, nos da oportunidades. Hoy en el mundo se rigen muchos intereses y este texto hoy nos está hablando de una economía distinta, la economía del amor, del corazón, que da cuando el corazón da incluso en medio de las necesidades, de la escasez que uno pueda tener. Podemos dejar claro que la generosidad no nace de la abundancia, sino que la generosidad nace del amor. En medio de las pruebas y pobrezas extremas, esas pobrezas que desborda, allí debemos ser también desbordados en generosidad. La iglesia de Macedonia, aunque era pobre, se desbordó en generosidad. Hoy muchas veces decimos, cuando tenga más, ayudaré más. Pero la lógica del reino es otra. No se da desde el bolsillo lleno, sino desde el corazón lleno. El que ama encuentra siempre que dar. El que ama siempre escucha. El que ama siempre es compasivo. El que ama siempre tiene palabras de servicio. El que ama da incluso en su escasez y Dios le multiplica. El verdadero don no es el dinero, sino el corazón entregado. Se entregaron primero al Señor y luego a nosotros, dice Pablo en la primera lectura, conforme a la voluntad de Dios. Dar no es solo transferir bienes, es una forma concreta de decir, Señor, todo lo que soy y tengo es tuyo. El verdadero don no es material, es el don de uno mismo, de la propia vida, que siempre está, que siempre ayuda. Porque el ser generoso no es aparecer en tiempos de campaña y dar y desbordar y crearle expectativas a los demás. No, el verdadero don de la riqueza y generosidad está en cuando aprendemos a abrir el corazón y estar siempre incondicionalmente para ayudar a los demás. El Señor no quiere limosnas de culpa, sino ofrendas de amor. Cristo es el modelo de nuestra generosidad. Siendo rico se hizo pobre por nosotros para que así nos enriquezcamos. Él no nos dio solo pan, se dio a sí mismo. Nos dio cosas, Él no nos dio cosas, nos dio su ser entero. Por eso debemos hacer una afirmación en este amanecer, donde el egoísmo encierra, la generosidad libera. Donde el cálculo mata al alma, el amor ensancha. La pobreza no impide la generosidad, el miedo sí. Por eso demos ese paso al evangelio de hoy, sobre todo cuando Cristo hoy nos está hablando de esa revolución del amor, ir más allá, dar al prójimo, incluso orar por el enemigo, que es lo que más nos cuesta cuando nos ha hecho tanto daño. Vivimos en tiempos muy marcados por la polarización, vivimos por tiempos marcados por las divisiones, incluso familias divididas. Tenemos mensajes muy subliminales en las redes llenándonos de juicios, de prejuicios, de odios hacia los demás. Muchos han normalizado el odio como si fuera legítimo, justificando la exclusión, el desprecio y el juicio hacia el otro. Pero Jesús viene hoy a decirnos de una manera clara: ama como el Padre te ama. Y allí debemos entender que el Padre no nos ama de manera limitada. El Padre nos ama de una manera generosa y entregada. Por eso Jesús hace la aclaración. Han oído que se dijo, refiriéndose al Antiguo Testamento, sobre todo en el tema puntual, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Mas yo os digo, oren por sus enemigos.
De esto se trata, de amar a todos, incluso al que me hiere, aquel que me contradice, aquel que me persigue. Así serán hijos del Padre. El criterio del cristiano no es la reacción emocional, sino la semejanza con el Padre, quien hace salir el sol sobre buenos y malos. Podríamos decir que el amor al enemigo no es primero un sentimiento. El amor al enemigo es una decisión libre y un acto de madurez interior. Allí donde debemos reconocer que el otro no define mi dignidad, no permite que el odio me esclavice emocionalmente. Debo liberarme del rencor que me ata al pasado y envenena mi presente. La persona que logra perdonar y orar por quien le ha hecho daño recupera su libertad interior y madura espiritualmente. Hay una aplicación fundamental en este amanecer y es hoy entender que hay enemigos dentro de nuestros hogares, silencios prolongados, rencores no sanados, palabras que aún duelen. Jesús hoy nos dice: comienza y da el primer paso, ora por ellos, bendícelos, aunque te hayan hecho tanto daño. Nuestra sociedad hoy clama a gritos poner en práctica el evangelio de este día, que hace eco hoy en nuestro corazón. Estamos llamados a ser puentes y no murallas. Estamos llamados a felizmente trabajar por la paz, como lo dice Jesús en la bienaventuranza. Felices los que trabajan por la paz. Que el Señor hoy nos ayude sobre todo a caminar en esa perfección, amar como el Padre ama. La perfección cristiana no es moralismo, es misericordia sin medida. No es no fallar nunca, es amar siempre. No es un amor justo, sino exagerado como el de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.